Últimamente hemos visto de manera reiterada por los diferentes medios digitales fuertes protestas de los denominados chalecos amarillos en Francia. Pero, ¿verdaderamente conoces por qué se están dando estos enfrentamientos tan violentos? Bienvenidos un día más a Terra Nullius. Mi nombre es César y te invito a que juntos descubramos quiénes son esos manifestantes y por qué protestan en contra de Macron. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, dejar tu like abajo si te ha gustado y activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Empecemos. Para nadie es un secreto que el gobierno francés atraviesa por grandes dificultades. Claro ejemplo de esto son las fuertes protestas que se vienen dando por casi un mes atrás. Debemos comenzar explicando quiénes son los chalecos amarillos. Ese grupo de personas aparecieron el pasado 17 de noviembre, sin ningún partido político que los condujera y con una clara y única característica visible: la prenda amarilla fosforescente que llevan todos los conductores particulares en Francia, en su equipo de carretera, para un caso de emergencia en ruta. Las protestas comenzaron con una consigna en contra del alza de la gasolina prevista por el gobierno francés a partir del 1 de enero del 2019. Macron aseguraba que las medidas tenían una justificación ambiental, pero los manifestantes dicen que el aumento es totalmente insostenible, especialmente con los habitantes de fuera de la ciudad que dependen de sus autos para trasladarse a diario. Rápidamente, los desacuerdos se extendieron a otros temas, como la nueva política fiscal y la disminución del poder de compra. En el Arco del Triunfo, Macron vio cómo se pintaron grafitis en su contra y hubo daños en las oficinas del monumento, que habían sido saqueadas previamente. Los destrozos se produjeron durante las protestas de los chalecos amarillos en París y otras ciudades de Francia. Nunca aceptaré la violencia, dijo Macron en una conferencia de prensa en Buenos Aires donde asistió a la cumbre del G20. Ninguna causa justifica que las autoridades sean atacadas, que las empresas sean saqueadas, que los transeúntes o los periodistas estén amenazados o que el Arco del Triunfo sea manchado, dijo en esta oportunidad el presidente Emmanuel Macron. Pero las violentas manifestaciones en París y otras ciudades de Francia han llevado al presidente francés a dar marcha atrás y suspender el aumento de los impuestos sobre los carburantes. La peor crisis de la presidencia de Macron se pensaba zanjada con esta cancelación de los planes de gobierno sobre un aumento del precio del diésel. En búsqueda de una salida política a esta crisis, el lunes después de las primeras manifestaciones, el primer ministro, Édouard Philippe, se reunió con los partidos de la oposición mientras los manifestantes bloqueaban depósitos de combustibles de la petrolera Total, que reportó 75 gasolineras desabastecidas. Seguidamente, Édouard Philippe anunció la decisión de reiterar el impuesto apenas un día más tarde de haber anunciado que la aplicación de la medida inicialmente solo iba a ser propuesta durante 6 meses. El gobierno está listo para el diálogo y lo está demostrando porque este aumento de impuestos ha sido eliminado de la ley de presupuesto para el 2019, dijo Philippe ante la Cámara Baja de la Asamblea Nacional de Francia. Ahora veamos más en concreto en qué consistía esta propuesta que tenía Macron. El alza que planteaba el gobierno y contra la que se protestaba suponía 7.6 céntimos de euro más sobre el precio del litro de diésel y 3.9 en el caso de la gasolina. El precio del diésel, el combustible más utilizado en los automóviles en Francia, han aumentado alrededor de un 23% en los últimos 12 meses a un promedio de $1.71 por litro. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, informó que las protestas afectaron a tiendas, hoteles y restaurantes. Le Maire señaló que las ganancias del sector se vieron afectadas entre 15% y 50%. Además, que la industria hotelera tuvo una caída en las reservaciones de habitaciones de entre un 15% y un 25%, según la agencia RT. Como en toda protesta violenta, tenemos también noticias bastante desalentadoras. Desde que comenzaron las manifestaciones hace 3 semanas, 4 personas han muerto en incidentes de violencia en todo el país.
incluyendo una mujer de 80 años que fue golpeada por una lata de gas lacrimógeno al intentar cerrar las persianas de su ventana. Más de 100 personas resultaron heridas en la capital francesa, incluidos 23 miembros de las fuerzas de seguridad, y cerca de 400 personas fueron arrestadas este fin de semana, dijo la policía. La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha prometido aplicar toda la fuerza de la ley a las personas a las que incurran en violencia. Por su parte, el Ministerio del Interior de Francia dice que unas 136.000 personas participaron en las protestas en todo el país, mostrando un amplio apoyo al movimiento de los chalecos amarillos. El movimiento de protesta no tiene un liderazgo identificable y ha ganado impulso a través de las redes sociales, con una amplia gama de participantes desde la extrema izquierda anarquista a la extrema derecha nacionalista, así como muchos moderados. Cerca de 300.000 personas participaron en la primera manifestación a nivel nacional, el 17 de noviembre. Los chalecos amarillos se reunieron durante un tercer fin de semana el sábado y salieron a las calles de todo el país, incluso en Narbonne, Nantes y Marsella. En los Campos Elíseos, en el centro de París, la policía disparó gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y cañones de agua, mientras que manifestantes enmascarados lanzaron proyectiles y prendieron fuego a edificios. Se apagaron casi 190 incendios y 6 edificios resultaron dañados por el fuego en su totalidad, según el Ministerio del Interior. Grandes almacenes y estaciones de metro fueron cerradas como resultado de estos incidentes de violencia. El gobierno francés considera que ha hecho suficientes concesiones como para evitar un quinto fin de semana de movilizaciones en contra de Emmanuel Macron, como parece que ocurrirá. Macron confía en que las medidas sociales anunciadas esta semana rebajen una cólera que, en declaraciones a la prensa en Bruselas, reiteró que es justa y legítima. La mayoría presidencial derrotó el mismo día, sin sorpresa y con comodidad, una moción de censura planteada por socialistas, comunistas y por la izquierda populista en la Asamblea Nacional. La moción de censura obtuvo 70 votos de los 289 necesarios para ser aprobada. La derecha radical del reagrupamiento nacional Ex-Frente Nacional también votó a favor. La protesta ha entrado esta semana en una nueva fase. Dos acontecimientos han cambiado el escenario. ¿En qué medida? Se sabrá en los próximos días. El primero de estos escenarios es el discurso de Macron el lunes por la noche. El presidente anunció una serie de medidas para apaciguar a las clases medias empobrecidas que, desde mediados de noviembre, bloquean carreteras. Desde los 100 euros suplementarios al mes para quienes cobran el salario mínimo hasta la eliminación de impuestos y cargas sociales sobre las horas extra, las medidas deben reforzar el poder adquisitivo de las personas con ingresos más bajos. Además, tenemos un segundo acontecimiento importante. Este es el atentado que se dio en Estrasburgo. Desde la noche del martes, cuando llegaron las primeras noticias de un tiroteo en la ciudad alsaciana, los chalecos amarillos desaparecieron de las pantallas de televisión. Es la primera vez que esto ocurre durante casi un mes de protestas. El portavoz del gobierno francés, Benjamin Griveaux, recordó en la cadena CNN News que las fuerzas del orden ya llevan 4 semanas activas por los chalecos amarillos y merecían un descanso. El último fin de semana, 89.000 policías se movilizaron en toda Francia, incluidos 8.000 en París. Sería preferible que, más que manifestarse, este sábado cada uno pueda, de manera tranquila, dedicarse a las ocupaciones de un sábado antes de las fiestas de Navidad, dijo el portavoz Griveaux. Se sumaron a los llamamientos a anular el quinto sábado de protestas, entre otros, el presidente del partido de derechas, los republicanos Laurent Wauquiez y Laurent Berger, el jefe del sindicato reformista CFDT. La idea común es que, tras el discurso de Macron y tras el atentado grave de Estrasburgo, es hora de desescalar las tensiones y, después, dialogar. Algunas figuras de la protesta, no los líderes, puesto que es un movimiento sin jerarquía ni organización, también piden una pausa. Es el caso de Jacqueline Moreau, una de las iniciadoras de la revuelta, con un discurso en octubre en la red social Facebook. Ahora representa el ala moderada y recibe amenazas de muerte de algunos chalecos amarillos un poco más drásticos. Pienso que el movimiento debe transformarse y debe actuar con inteligencia, dijo en la cadena RTL. A favor de la celebración del llamado acto quinto de la protesta está Jean-Luc Mélenchon,
líder de la izquierda populista de la Francia insumisa, y una parte seguramente mayoritaria de los chalecos amarillos. Un grupo convocó a la prensa ante la sala del Jeu de Paume, en Versalles, uno de los escenarios de la Revolución Francesa en 1789. En este grupo estaban otras dos figuras mediáticas, Priscilla Ludowski y Maxime Nicole. Pidieron una reducción generalizada de tasas e impuestos sobre productos de primera necesidad y una bajada de los salarios gubernamentales. También la posibilidad de recurrir a referendos de iniciativa ciudadana y la creación de una asamblea de ciudadanos. Además, defendieron la continuación de las protestas hasta que sean escuchadas todas sus propuestas. Por otro lado, está la derrota de la moción de censura que se intentó contra el gobierno, la tercera desde que Macron ganó las elecciones en 2017, que era previsible, dada la hegemonía de la República en Marcha, el partido de Macron en la Asamblea Nacional. El recuento de los votos reveló de forma gráfica el contraste entre las mayorías parlamentarias salidas de las urnas y el poder de los chalecos amarillos, que ha logrado modificar el rumbo del presidente. La oposición en la calle es hoy más fuerte que la oposición que se encuentra en el Parlamento. Debemos hacer ahora una reflexión final al respecto de esta situación de los chalecos amarillos. Las protestas y manifestaciones hacen parte de la esencia de la democracia, dado que hacen alusión a la voluntad soberana del pueblo y recuerda a los dirigentes que ellos son representantes y no tiranos de sus naciones. La movilización ciudadana empieza a resurgir en muchos países a forma de reivindicación de derechos o de simplemente hacerse escuchar, darse una voz. Es importante dar el debate sobre el alcance de las manifestaciones y hasta qué punto es legítima la acción al pasar a la violencia, como se ha visto en Francia y en varios países de Latinoamérica recientemente. Pero es muy importante también resaltar el papel que vuelve a tomar la ciudadanía como actor activo y crítico de las decisiones que toman en sus estados. Las luchas ciudadanas siempre van a ser necesarias y se ha demostrado a lo largo de la historia que esas van a tener los frutos proporcionales al compromiso que ésta tengan con sus causas. Esa historia aún no ha terminado y estará por verse si los chalecos amarillos triunfarán en cuanto a las pretensiones que tienen con el gobierno francés. Ahora bien, déjame tú en los comentarios una opinión con respecto a esta situación. ¿Qué crees de las manifestaciones y qué piensas de esto que ha pasado en Francia? Muchas gracias. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides darle like y suscribirte. Nosotros somos Terranulius y nos vemos en el próximo video.